Muy buenas a todos. En el día de hoy vamos a hablar del bloque de tapering. Como ya muchos sabéis, el bloque de descarga hoy consiste en el último de los 5 directos, el último de los 5 bloques en esa línea que hemos ido siguiendo, ¿vale? De todas estas semanas, 5 semanas de directo, todos los lunes. Y en esta ocasión, además, hoy quedaros hasta el final porque os vamos a decir 2 sorpresas increíbles, ¿vale? Que teníamos muchas ganas de poder deciros para que estéis muy atentos y que es algo que nos habéis ido preguntando muchísimo. Así que bueno, en el bloque de hoy, ¿vale? Tan interesante, tantas preguntas que tienen al respecto, vamos a ir hablando y detallando y como siempre ese repaso para los que no habéis visto anteriormente, el bloque de hipertrofia que fue el bloque primer directo del que estuvimos hablando, de cómo y por qué necesitamos trabajar la hipertrofia de cara al powerlifting. El siguiente sería el trabajo de fuerza base, por qué necesitamos también seguir trabajando fuerte en diferentes variantes, ¿vale? Seguido del bloque de volumen, que entraría en el contexto de la parte específica de preparación para una competición. Digamos que el bloque de hipertrofia y el bloque de fuerza base sería el off-season y nos meteríamos con los 3 últimos bloques en la parte de competición. Bloque de volumen, acumular mucho trabajo, mejorar nuestra capacidad de trabajo en movimientos de competición. Bloque de picking, el que vimos el lunes pasado, esta semana pasada, en el que estuvimos hablando de cómo maximizar esa fuerza que ya hemos ganado y realmente llegar a expresarla sin quemarnos para tener exactamente el día de la competición nuestro mejor rendimiento. Y es lo que nos lleva directamente al bloque de hoy, el bloque de tapering, las descargas, ¿vale? Los tipos de descarga, cuánto aumenta el rendimiento, por qué debemos hacerla, quién sí, quién no, cómo se estructuran, qué características tienen, ¿vale? Todos esos detalles que vamos a ir viendo. Y es muy importante tener en cuenta que este bloque va directamente relacionado y de la mano del que sería el bloque de tapering y podríamos incluso también dar pincelada de un bloque así un poco abstracto que sería la parte de recuperación activa del que también hablaremos poquito a poco, ¿vale? Así que bueno, nos metemos de lleno, empezamos, arrancamos. Podéis dejarnos todas las preguntas que queráis, ya que al final lo que hacemos en los últimos minutos es pegar un repaso de todas las preguntas que nos habéis ido dejando, ¿vale? Y vamos respondiéndolas uno a uno, sobre todo las más interesantes y que vengan a cuento sobre el directo concretamente de hoy. Así que bueno, Víctor, ¿qué nos puedes contar de lo que serían las características generales del bloque de tapering y esa introducción junto con el bloque de picking? Bueno, aquí tenemos que saber que una vez llegado a este punto, ya el trabajo está hecho. Lo que pasa es que con este bloque podemos o llegar muy bien a la competición o cargarnos en parte del trabajo hecho por no poder manifestarlo en la mejor forma el día de la competición. Si el picking decíamos que solo se solía ver cuando tu objetivo es manifestar un máximo rendimiento en un día, ya el tapering directamente va orientado a eso, a estar lo mejor posible en un día concreto, no solo en un día concreto, en una hora concreta y en todo lo que relaciona a ese momento de la competición. Entonces este va a ser un bloque muy diferente al resto porque no es un bloque en el que queramos buscar trabajo, no buscamos mejorar, sino que buscamos descargar, buscamos afinar nuestro estado de forma. Entonces, lo que vamos a ver es que como veíamos viendo todos los bloques, tienen un principio de sobrecarga progresiva, es decir, se empieza con una intensidad o un volumen menor y se va incrementando en ese marcador que queramos trabajar orientado al objetivo del bloque poco a poco conforme avanza el bloque, de tal forma que en el bloque de volumen, cuando acabe el bloque, tenemos que estar tolerando más volumen que cuando empezamos. En el bloque de picking, cuando acabe el bloque, tenemos que estar moviendo más carga que cuando empezamos. Siempre se hacen una sobrecarga progresiva, pero en este bloque ocurre todo lo contrario. El bloque empieza con el entrenamiento más pesado de ese movimiento, el tapering empieza cuando acaba el picking y empieza tirando lo más pesado posible. Y vamos bajando progresivamente, tanto en volumen como en intensidad, conforme acaba el bloque para llegar a la competición
prácticamente generando entrenamientos de activación con muy poco volumen y muy poca intensidad. Así que esta es la primera característica que tiene el bloque de tapering, que no sigue esa sobrecarga progresiva, sino que es inversa. Empezamos tirando lo más fuerte y acabamos tirando lo más ligero. Exactamente. Lo siguiente que tendríamos que ver dentro de las características sería, bueno, cuál es el rango de intensidades en el que nos vamos a mover, ¿no? Sabemos que en el bloque de picking se caracteriza por tirar entre el 85 o más del 90%, ¿vale? Hasta el 100 o 103, 105%, que sería establecer un nuevo récord, que al final va a ser la idea normalmente, en función de cada movimiento. Y aquí va a ser al revés, vamos a ir bajando, como ha dicho Víctor, y nos vamos a encontrar que podemos estar trabajando en función de las características y necesidades y el objetivo de esta descarga desde el 100% de esta RM, que sería el día en el que hemos tirado ese máximo, y bajando hasta entre un 60 e incluso un 40% de la RM en función de nuevo de esas características. Entonces ya tenemos delimitado ese rango del porcentaje de la intensidad en la que tendríamos que estar trabajando. Lo siguiente va a ser el rango de repeticiones. Bien, esto va a estar muy relacionado con el rango de repeticiones del picking. ¿Por qué? Porque al final vamos a trabajar prácticamente igual en lo que sería volumen e intensidad de forma general, solo que va variando esa intensidad, ¿vale? Pero, ¿qué ocurre? Podemos dividir esta descarga en dos fases y normalmente suelen ser que en la primera fase se hace una bajada del volumen, que por norma general suele ser en número de series y quitando auxiliares y variantes que tengamos, si es que tenemos todavía alguna en lo que sería la semana en general, no en un día concreto. Y la siguiente parte, esa segunda fase de la descarga, en la que bajamos drásticamente esa intensidad. Entonces tenemos que ver cómo vamos a jugar con estas dos variables, ¿vale? Entonces, primero, bajada de volumen, después bajada de intensidad. ¿Por qué mantenemos primero esa intensidad todavía relativamente alta? Porque lo que más va a tardar en disipar la fatiga va a ser el volumen, que sería el factor que va a hacer que nos fatiguemos y que necesitemos disipar para llegar al máximo rendimiento, pero también tenemos que tener en cuenta que tenemos que intentar no solo disipar fatiga, sino mantener rendimiento. Y esto suele ser un error muy común. Para ello, lo que hacemos es que la intensidad se mantenga relativamente alta en función de cada uno de los movimientos. Como veremos ahora, no es lo mismo para los tres. Con lo cual, error más típico, error más común, pretender que la descarga sea completamente disipar fatiga y que solo nos enfoquemos en ello. Por eso es tan importante no tener en mente solo el gráfico de esa supercompensación, de creo un estímulo, descargo, supercompenso, sino que la idea es tener en cuenta el rendimiento, ese fitness, ese modelo de fitness-fatiga. Con lo cual, a lo mejor vamos a llegar a un punto en el que mi fatiga está lo más disipada posible, pero también ha caído en picado lo que sería mi rendimiento. Pero podemos encontrar un momento exacto en el que a lo mejor mi fatiga no se ha disipado por completo, pero sí que en cuanto al rendimiento que sigo manteniendo, es el día idóneo para expresar mi fuerza máxima, ¿ok? Entonces, esto, como veremos en el libro, como veremos en diferentes cursos, vamos a ver que es algo muy interesante cuando lo vemos en los modelos, ¿vale? En ese modelo de fitness-fatiga. ¿En qué punto exactamente quiero conseguir ese máximo rendimiento? No confundir la fatiga con el fitness o el rendimiento en general. Entonces, de nuevo, como hemos dicho, ese rango de repeticiones, ese porcentaje de la intensidad, por qué disipamos primero volumen y por qué disipamos después lo que sería la intensidad. Y ahora nos metemos en las propias diferencias dentro de cada uno de los movimientos. ¿Víctor? Lo primero que aquí hay que entender a la hora de analizar los tres movimientos es que, como hemos visto, venimos de un continuo en cuanto a la especificidad, desde la hipertrofia hasta el picking y ahora el tapering. ¿Esto qué quiere decir? Que el tapering va a ser lo más específico de todos los bloques. ¿Con esto qué decimos? Como ha dicho Rubén, para bajar volumen lo primero que hacemos es quitar auxiliares y variantes. Es decir, nos quedamos con los movimientos de competición y un pelín de trabajo compensatorio. Simplemente por mantener esa prevención de lesiones, pero un trabajo compensatorio que no genere fatiga. Es decir, tenemos la máxima especificidad. Solo estamos trabajando los movimientos de competición. ¿Qué es un error que suele cometerse aquí? Pues que como estamos trabajando muy ligero, la gente, los atletas, o tiran sin rodillera o no se concentran como si fuese un entrenamiento importante
Si estamos haciendo un continuo de especificidad, si decíamos que en el bloque de picking el hacerlo todo como si fuese un día de competición, esa música, ese material, esa comida, todo, era importantísimo, si en el tapering es más específico aún, más aún tiene importancia todas estas cosas. Es facilísimo cargarte un tapering por una sesión que no me sale, predispuestamente puede ser fácil, sencilla en cuanto a esos porcentajes de la RM, vamos a tirarla sin cinturón, sin concentrarnos y la palmamos, o nos sale muy lenta y generamos una fatiga muy grande con una carga que deberíamos dominar muy fácil por simplemente no ir predispuestos a hacerlo de la máxima especificidad, de la máxima intensidad a nivel mental posible. Entonces, esta es una de las características a tener en cuenta en todos los movimientos, ya sea press de banca, sentadilla, peso muerto, vamos a hacerlo todo como si fuese un entrenamiento importante. Todo el material, toda esa concentración, todo. Tenemos que tratar esas cargas ligeras como si fuesen nuestras RM, porque también así vamos a conseguir llegar lo más activos posible. Si tenemos una sesión de activación con un 60% de la RM, no es para que se mueva lento, es para que ese 60% de la RM vuele. Hagamos el patrón muy explosivo, muy parecido al de competición, para que tengamos esa chispa. Si realmente vamos a ir a hacer un entrenamiento del 60% de la RM, sin intensidad, sin concentración, y nos va a salir mal, es mejor no entrenar. Para hacer eso, te va a suponer más cosas negativas que positivas. Entonces vamos a ir viendo, una vez tenemos esta especificidad, la diferencia entre los tres movimientos. Como hemos visto en estos 5 directos, los tres movimientos se tratan por diferentes. La estructura y duración de los bloques va a ser totalmente diferente. Entonces, aquí en el bloque de tapering, también. Como veíamos en el bloque del picking, la estructura del bloque se hace en base a la recuperación entre sesiones. En el tapering pasa igual, seguimos esa misma línea de hacer una sesión y otra en base a la recuperación. En el tapering ya pensando en la competición, tenemos una fecha de competición, vamos estructurando sesiones dependiendo del tiempo de recuperación que necesite cada uno. Así que el tapering va a ser más largo o más corto dependiendo de la fatiga que genere cada sesión y cada movimiento. Así que de forma general el peso muerto va a necesitar un tapering más largo porque como veíamos es el que más fatiga genera a nivel neural y el que más tiempo de recuperación necesita entre una sesión pesada y otra. Así que podemos ver tapering con simplemente una sesión de peso muerto, una sesión de activación y listo. Incluso podemos ver tapering de 14 días con solo una sesión de peso muerto en 14 días, porque queremos buscar simplemente una pequeña activación y generar la mínima fatiga posible y la máxima recuperación. Por el contrario, el press de banca veíamos que es el que más volumen necesita y el que más recuperación presenta, el que la recuperación más rápida presenta. Así que el tapering en el press de banca va a ser muy corto porque veíamos que tapering va a ser el tiempo que pasa entre la sesión más pesada del picking y la competición. Así que puede pasar que la última sesión del picking se haga a 3 días o a 5 días de la competición y el tapering dure simplemente 3 o 5 días en los que hagamos una pequeña sesión de activación o 2 sesiones de activación dependiendo del caso. Así que la duración y el número de sesiones dentro de cada uno va a depender de la fatiga que genere cada movimiento. Aquí podríamos ver diferentes ejemplos y llevarlo a los extremos. Todos conocéis a la montaña, a Thor, que acaba de hacer los 501 kilos, ¿no? Todo el mundo se sorprendía con Sebastián, en el que decía que ni había tirado demasiado pesado para acercarse a esos 500 kilos, ¿vale? Esos 470, que incluso antes había llegado a tirar 480 kilos, y por qué los tiraba incluso 3 semanas antes prácticamente, ¿no? Ya que eso era demasiado tiempo, que aunque fuese él, que es un sobrehumano, era demasiado tiempo. La realidad fue que no fue demasiado tiempo, lo habían clavado perfectamente. Se conocían exactamente cuánto tiempo necesitaba, y más cuando era enfocado tan solo a un único movimiento y que el rendimiento iba a ir enfocado a él y que el sistema nervioso no iba a estar teniendo fatiga con el resto de movimientos como ocurre en el powerlifting. Pues fijaos qué ejemplo se puede llevar a que tenga un tapering de 3 semanas, cuando lo normal suele ser aproximadamente una semana. El siguiente ejemplo sería otro extremo completamente opuesto. Una chica, ¿vale? Que suele ser la que menos rendimiento absoluto tiene y en press de banca. Y podemos ver que a lo mejor el tapering va a durar tan solo, lo que sería un tapering que en realidad ni siquiera es un tapering, tan solo 4 o 3 días y que pueden llegar a hacer su última sesión
de press de banca antes de la competición, el día antes de competir, ¿vale? Y pueden jugar incluso con las horas. No es lo mismo que sean 24 horas antes, 12 horas antes, en función de la intensidad que se le haya programado. Entonces, estos serían dos ejemplos de cómo se trata distinto a cada uno de los movimientos y cómo se trata distinto a alguien con un nivel de fuerza sobrehumano, con un valor absoluto muy, muy grande, o a alguien con un nivel de fuerza mucho más bajito. Esto nos da a entender que no es lo mismo la descarga para un levantador avanzado, que va a requerir mucho más tiempo, que para un levantador principiante o con niveles de fuerza muy ligeritos, ¿vale? A lo mejor podemos encontrarnos que Fedosenko, que aunque sea un levantador súper experimentado, pesa tan solo 59 kilos y necesita también descargas muy cortitas porque genera poca fatiga y tiene un recorrido exactamente mínimo, ¿vale? Entonces, ya hemos visto y hemos repasado todo eso, la intensidad, cómo fluctúa en cada uno de los movimientos, ese rango de repeticiones. Vemos también que tiene una similitud en cuanto al bloque de picking, y es que en el tapering se pueden meter perfectamente sesiones SBD, ¿vale? Podemos descargar haciendo sesiones SBD, a lo mejor un movimiento como es el peso muerto es muy ligero en cuanto a intensidad relativa, las sentadillas se encuentran en un rango medio y a lo mejor la banca en esa sesión SBD tiene una intensidad relativa mucho más alta, pero sigue siendo una sesión SBD. SBD no significa siempre que estemos trabajando para buscar récord o que estemos trabajando para buscar una repetición máxima o a repeticiones y que los tres tengan que estar exactamente en el mismo porcentaje de intensidad relativa, que también suele ser un error muy común. Y las SBD no tienen por qué ser siempre en ese mismo orden, ¿vale? Porque a lo mejor esa sesión de peso muerto es muy ligera, la banca va a ser más pesada y la podemos poner al principio, aunque no busquemos esa especificidad, ¿vale? Y en otra sesión SBD sí, podemos jugar con ambas opciones, ¿vale? Esto va a ser distinto normalmente cuando estamos hablando de un levantador avanzado con un principiante. En principiantes podemos alternar esa búsqueda de cambiar el orden de los ejercicios, normalmente en un avanzado no, porque queremos saber el rendimiento expreso, ¿vale? Cuando estamos mezclando la fatiga de un movimiento u otro. Pero fijaos de nuevo estas diferencias. Cuando entramos aquí, ahora la parte y la pregunta es las diferentes personas que nos podemos encontrar, y otra pregunta también es ¿cuánto aumenta el rendimiento de un tapering? Son dos preguntas cruciales y muy interesantes para intentar responder. Siempre hablamos que cuando nos encontramos diferentes tipos de personas a la hora de ejecutar un tapering, podemos catalogarlo de 4 formas distintas, aunque sabemos que hay blanco, negro y un montón de grises, ¿vale? Pero de forma general nos vamos a poder encontrar 4 tipos de personas para que podáis ir apuntando. Podemos encontrarnos la persona ideal, ¿vale? Que es una persona que genera poca fatiga, ¿vale? Y se recupera muy rápido, ¿ok? Podemos encontrarnos al que denominamos fatigado, que es una persona que se recupera rápido, pero genera mucha fatiga. Esto quiere decir que hace una sesión, le va a generar mucha fatiga, a lo mejor en esas primeras 24 horas o 48, y se recupera muy rápido y a lo mejor no le afecta después. Suelen ser casos raros. Podemos encontrarnos el caso de insaciable, que acumula poca fatiga, ¿vale? Y el estado de forma se pierde rápidamente. Entonces es una persona, como decimos, incansable. Y podemos encontrarnos el último caso, que sería el peor caso de todos. Acumula mucha fatiga, ¿vale? Y se recupera muy lento. Entonces, dentro de esos 4 tipos, vamos a poder catalogar a cada una de las personas. ¿Cómo vamos a tratar a cada uno de ellos, Víctor? Aquí al final lo que tenemos que tener en cuenta es las dos variables que decía Rubén, que es cuánto dura esa fatiga y cuánto dura ese estado de forma. Entonces tenemos que jugar con ellos para hacer que la duración del tapering y sobre todo la intensidad del tapering sea mayor o menor. De tal forma que si tenemos un atleta que vemos que la fatiga dura mucho tiempo, tenemos que optar por un tapering más largo porque necesitan más tiempo para recuperarse. Por el contrario, si vemos atletas que el estado de forma les dura muy poco tiempo, tendremos que optar por tapering más corto. Entonces vamos a tener el atleta ideal, que sería el que mantiene un estado de forma durante mucho tiempo, pero es que además se recupera muy rápido. En ese caso, ¿qué pasa? Que podemos jugar con ese tiempo de recuperación a lo mejor más corto o más largo y tenemos sobre todo en él un abanico mayor sin equivocarnos. Podemos optar por un tapering un poquito más largo, un poquito más corto, que como se recupera rápido y además mantiene un estado de forma durante más tiempo, casi seguro que vamos a acertar. Luego vamos a tener
casos más delicados, como el atleta que genera mucha fatiga, es decir, necesita un tiempo de recuperación más largo, pero se recupera, necesita también un tiempo de recuperación, mantiene el pico de forma durante un tiempo más largo. Con esta atleta, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que afinar muy bien en ese tiempo de recuperación, porque genera mucha fatiga. Pero bueno, como tiene un estado de forma bastante largo, seguramente él tenga un tapering largo. El caso de Thor o el caso mío en peso muerto. Yo sé que yo mi estado de forma lo mantengo durante mucho tiempo, pero sé que necesito mucho tiempo para recuperarme. Opto por tapering más largo. Aquí el error que sería optar por un tapering más corto, porque si total mi estado de forma sigue arriba, ¿por qué quiero reducir el tiempo del tapering? Voy a ampliar ese tiempo a lo que necesite para recuperarme. Otro caso delicado que sería el opuesto, que es que recupera rápido, pero el problema que tiene es que su estado de forma lo mantiene durante muy poco tiempo. Entonces tenemos que hacer un tapering muy cortito, porque como descarguemos durante mucho tiempo, el estado de forma baja y lo vamos a pillar ya con un estado de forma bajo, como desentrenado. Ha perdido esa chispa con el movimiento. Entonces, en este caso es delicado porque tenemos que optar a afinar muy bien al tiempo justo de recuperación. Como nos pasemos un poquito, lo pillamos ya con ese estado de forma bajando. Y como decía Rubén, el peor de los casos, que sería un atleta que necesita mucho tiempo de recuperación, pero por el contrario, el pico de forma lo mantiene muy poco tiempo. Con esta atleta que optamos por directamente ni hacer tapering, sino seguir su semana de entrenamiento. Vemos más o menos cómo está haciendo esa sobrecarga progresiva y hacemos que el último entrenamiento del picking sea el de la competición. Porque si optamos por incluir una descarga, lo más probable es que nos equivoquemos, porque necesita mucho tiempo de recuperación, pero su estado de forma va a bajar. Así que es mejor seguir una línea en la que veamos que su estado de forma va subiendo, sin optar a esa supercompensación o a ese pico de forma en el momento concreto. Exactamente, porque al final si no tendríamos que hilar tan fino que no podríamos con este levantador hacerlo. Y es por esto, ¿vale? Por lo que los rusos, que siempre decíamos, medían el rendimiento, ya sea con un salto o con esa fuerza de presión de mano, para exactamente ir viendo cada día cómo estaba la activación y esa sensibilidad del sistema nervioso. Y eso es lo que iba haciendo, preparación tras preparación, ver qué tipo de perfil tenía el propio levantador. Claro, esto es muy complejo y al final, para nosotros poder realmente acertar, necesitamos hacer varias preparaciones, ir viendo cómo ha ido evolucionando el rendimiento a lo largo de esas preparaciones y hacer pequeños ajustes en la siguiente para ir probando. Si una ha salido bien, repetimos. Si eso se mantiene en el tiempo, ya hemos dado rápidamente con ello. Si ha salido mal, hacemos pequeños ajustes. ¿Cuál suele ser el error? Cambiar por completo la estrategia de esa descarga y al final, de nuevo, si sale mal, no sabemos qué era exactamente lo que estábamos haciendo bien ni lo que estábamos haciendo mal. Con lo cual, necesitamos introducir pequeños cambios para ir viendo la evolución y la respuesta que hemos ido obteniendo. Hacerlo un poquito más largo, hacerlo un poquito más corto o hacerlo un poquito más intenso, hacerlo menos intenso o contar los días exactos fuera de la competición que necesito. Necesito hacer banca el día antes, 2 días antes, sentadilla 3 días, una semana, o el peso muerto 2 semanas, o una semana, o 10 días, ¿vale? Por norma general, cuando lo que hacemos es analizar a los levantadores con esa valoración inicial, lo que nos crea como entrenadores, ¿vale? Y lo que nos diferencia cuando todavía no somos capaces de tener ese registro con el levantador o conocerlo porque él no lo tenga, es saber predecir lo que va a ocurrir. Y no es nada más y nada menos que en función de factores como el sexo, la altura, el peso corporal, el rendimiento en cada uno de los movimientos, ver cómo se recupera de un movimiento a otro, el volumen que tolera, es predecir. Entonces sabemos que atletas que sean muy pesados, con mucho rendimiento, necesitan por norma general esas descargas menos intensas y más largas, y viceversa, prácticamente los levantadores principiantes no necesitan descarga. Entonces, esto nos lleva a una pregunta que nos hicieron hace poco. ¿Realmente los principiantes necesitan descarga? La respuesta es que normalmente no, porque el rendimiento suele ser tan lineal que, a no ser que le hayamos apretado las tuercas tantísimo y lo hayamos saturado a volumen, a intensidad y a creer que es un pozo sin fondo, ¿vale? Un pozo sin fondo, y vamos a crear que realmente necesita una descarga. Pero si lo que vamos viendo es que el rendimiento sube linealmente semana tras semana, vamos a ir viendo cuánto es lo que aumenta, ¿vale? Y establecer esa linealidad de cara a que coincida justo
con la competición y no le va a hacer falta prácticamente descarga, o si le hace falta va a ser algo mínimo, ¿vale? A no ser que sean periodos en los que tenga más estrés o menos. Pero esta sería una de las recomendaciones y una de las preguntas más frecuentes. Entonces, fijaos, tenemos 4 tipos, vamos a tratar a cada uno de una forma distinta, habrá blancos y grises y negros, pero podemos ir teniendo nociones e ideas solo con tener una charla con el levantador, con verle vídeos, con un periodo cortito de entrenamiento, ver más o menos cómo va respondiendo, ¿vale? Y aquí entramos en la siguiente pregunta, que es la que más me gusta sin duda, y es, ¿cuánto aumenta el rendimiento de una descarga? Porque hay un montón de teorías, un montón de estudios, se ha visto un montón de aplicaciones de otros deportes que queremos traernos a la nuestra. No es lo mismo lo que va a variar cuando estamos hablando de un velocista de 100 metros, no es lo mismo que un nadador, que un saltador de pértiga, que un lanzador de peso, que un halterófilo, que un powerlifter, ¿vale? Entonces solo hay esa suposición. La realidad es que, como siempre, depende mucho de la situación, del contexto, del atleta, de cómo entrenamos. Y entonces nos vamos a poder encontrar 2 extremos, ¿vale? Por norma general, y luego de nuevo siempre habrá grises. Pero para que empecéis a tener las piezas del puzzle en la cabeza. Por norma general, vamos a encontrar levantadores que responden muy bien y tienen un gran aumento, ¿vale? Que son los típicos que siempre levantan más compitiendo que entrenando. Y por norma general, los levantadores que levantan o igual que entrenando o incluso a veces hasta menos, que les responde muy poquito la descarga y que además esto se suele ver que se repite en el tiempo. Y no es porque entrenen mal, sino que entrenan de forma distinta o tienen un contexto distinto. Empecemos. Diferencia en cuanto al nivel. Levantadores principiantes, ¿vale? Van a tener poco aumento de rendimiento por lo que sería la descarga. Si una semana antes evaluamos la proyección de esa RM, ¿vale? Va a ser muy semejante a lo que sería la RM de competición. Además, incluso porque entra en juego el factor de los nervios, de la experiencia, de las tablas que tengamos compitiendo, pero por fisiología también van a aumentar menos su rendimiento. ¿Qué ocurre con los levantadores avanzados? Tienen mucha más experiencia en competición. Saben que no se tienen que apretar tanto cuando van a entrenar antes de competir porque se van a cansar y desgastar muchísimo. Que podrían hacer récord entrenando, pero lo que quieren es hacerlo compitiendo. Son levantadores que van a experimentar mucho más rendimiento compitiendo por norma general que los levantadores más principiantes. ¿Qué ocurre con el peso corporal, Víctor? Lo mismo que hablábamos, el peso corporal se va a relacionar con esa ruptura de ese equilibrio, con lo cual cuanto más peso corporal, más ruptura se va a generar entre sesiones y por tanto más efecto va a tener esta descarga por ese efecto de supercompensación, entre comillas. Cuanto más ligero, lo contrario. También tenemos que pensar que se suele valorar mucho el efecto de la descarga en cuanto a kilos en la barra. Y claro, no es lo mismo los kilos que mueven una persona que pesa mucho, de forma general, con uno más ligero. A lo mejor en porcentaje de la RM le ha hecho un efecto similar, pero solemos caer en eso de, Dios, le ha subido 20 kilos la descarga, pero porque ha levantado 400 kilos, entonces 20 kilos no es lo mismo en 400 kilos que en 200 kilos. Entonces no tenemos que caer tampoco en ese error. Pero de forma general va a pasar que va a tener mayor efecto en levantadores pesados que en levantadores más ligeros. Aquí, esto es importantísimo, lo venimos diciendo siempre, hay que conocer los estándares, porque es imposible de primeras conocer cómo funciona un atleta. Pero luego, a la hora de ir conociendo al atleta, tendremos que ver cómo funciona. Y ahora os vamos a poner varios ejemplos en concreto de los nuestros, ya que yo llevo la preparación de Rubén. Os voy a comentar diferencias entre nosotros dentro de los diferentes tapering. Pero una cosa que a mí me gusta siempre decir, una frase también que decía Luis Simón, es que el tapering hay que ganárselo. La descarga hay que ganársela. Veo muchas veces que dice, no me ha tenido efecto la descarga, me notaba mejor entrenando. Realmente hay muchos atletas que por su forma de entrenamiento entrenan con un carácter del esfuerzo bajito, son muy conservadores. Entonces en estos atletas tenemos que ver que ese efecto de la descarga va a ser menor porque tienen menos que recuperar, con lo cual están como en una línea ascendente a nivel de rendimiento. Si hemos apretado de verdad en esa fase de volumen, si hemos apretado de verdad en ese picking y queremos exprimir al máximo el efecto de la preparación, más efecto va a tener esa descarga y más vamos a notar
la recuperación. Así se veía como algunos atletas rusos y ucranianos directamente la semana de antes se tumbaban en el sofá. ¿Es lo idóneo? No, ya hemos visto que hay que estar activos, que hay que entrenar, pero ellos estaban tan cansados, se reventaban tanto la semana antes de competir, que la última semana no se levantaban ni para coger el mando de la tele. Estaban tumbados en el sofá toda la semana para intentar, según su cabeza y según, pues bueno, sus teorías, recuperar lo máximo posible, porque tenían tanto que descansar, tanto que recuperar, que solo dormían y comían, estaban todo el día en el sofá. Entonces, bueno, esto tampoco sería lo ideal, pero la descarga hay que ganársela y dependiendo de cuánto hayamos apretado, haremos una descarga más o menos corta, más o menos intensa. No será lo mismo si por lo que sea la última sesión SBD nos hemos equivocado, hemos tenido un mal día, lo que sea, y hemos fallado el último levantamiento, esa descarga tendrá que ser mucho más agresiva y buscando más recuperación porque hemos generado una fatiga de un fallo. Sin embargo, si la última sesión SBD tocaba buscar récord, pero aún así ha salido fácil, estamos todavía en ese periodo de proyectando RM superiores, necesitaremos una descarga más corta o menos agresiva, porque no hemos generado tanta fatiga o tanto estrés al final del picking. Dependerá también de esto la duración. Aquí fijaos que Víctor ha sacado en juego dos cosas: cómo afecta el propio entrenamiento, el estilo o el sistema, y cómo afecta también lo que haya ocurrido un día en concreto de forma inesperada. Si ese día ha pasado X, hemos fallado, no lo teníamos programado y la descarga va a ser de una forma, tenemos que reajustar esa descarga, hacerlo a lo mejor menos intensa para poder llegar e intentar solventar lo que ya va a ser difícil el día de la competición, pero minimizar los problemas que hemos creado de ese día en concreto, ¿vale? Que esto es algo muy común también, ¿bien? Y además no es lo mismo, va a ser fallar en press banca que lo mismo fallar en un peso muerto cuando ya estoy bloqueando, que fallar un peso muerto que ni siquiera lo despego del suelo. Tampoco es lo mismo, porque uno prácticamente no ha generado fatiga, ¿vale? Y el otro me ha dejado completamente baldado. Entonces eso por ahí. El siguiente punto que ha dicho Víctor es la forma de entrenar. ¿Y esto qué se relaciona? Pues bien, estilos de entrenamiento que generan y usan mucho volumen con menor intensidad. Estilos de entrenamiento que abusan mucho del entrenamiento al fallo o cercano al RIR. Programaciones que trabajan con muchos auxiliares y muchas variantes, incluso antes de la competición. Y esto en contra de otro tipo de estilo de entrenamiento. Entrenamiento que usa mucha intensidad con poco volumen, muy específico, pocas variantes, pocos auxiliares, lejos del fallo, ese carácter del esfuerzo. Entonces nos encontramos que este tipo de personas y de atleta y entrenamiento va a hacer que tenga mucho efecto la descarga, ¿vale? Y este tipo de personas son las que hacen que tengan poco efecto la descarga. ¿Cuánto? Por norma general nos podemos mover en torno a un 0 y 2% aquí, y aquí desde un 3 a un 10%. Fijaos, un 10%. ¿Por qué? Porque llevan esto al extremo. Levantadores pesados que usan mucho volumen, que tienen mucho rendimiento, que abusan de ese entrenamiento a lo mejor más próximo al fallo y muchos auxiliares. ¿Quién se nos viene a la mente? ¿Quién habla tanto de ese efecto de la descarga? Chad Whitley. Todo el entrenamiento y el equipo de Juggernaut te habla de que él tiene mucho rendimiento en competición, sin embargo, entrenando le da exactamente igual. Que usa mucha cantidad de cafeína compitiendo y que no usa entrenando. Que usa todas las herramientas que tiene a la hora de competir y no entrenando. ¿Qué pasa? Estas personas son las que llaman poco la atención entrenando y mucho compitiendo, y aquí viceversa. Son las personas que van generando mucho miedo para de cara a la competición, que en las redes son las que parecen que lo van a reventar todo, pero de nuevo, cuando llegan a la competición, se viene la cosa abajo y se equiparan ese rendimiento. Entonces, fijaos que son dos tipos de formas de llevar a cabo una programación. No significa que una sea mejor que la otra, porque esta sí ha seguido mejorando más tiempo, que esta a lo mejor se puede equiparar el rendimiento, pero sí que explica ese efecto. Entonces tenemos esos dos parámetros, ¿ok? Además esto va generando lo que sería tu impulso. Si tú comprendes cómo vas a responder a un determinado rendimiento porque sabes que ya lo has hecho antes, sabes que no vas a tener ningún tipo de problema cuando estás haciendo el picking o el tapering por no expresar un récord, porque sabes que lo vas a hacer en la competición. Te da esa confianza porque ya has estado entrenando durante muchos años antes y has visto cómo aumenta tu rendimiento. Esto lo decían también los rusos de una forma muy concreta. Decían que en los movimientos que mejor llevaban, los que
más rendimiento tenían, por ejemplo, Yuri, un peso muerto, son los que menos apretaban en lo que sería el picking y más efecto le iba haciendo la descarga. Sin embargo, en los movimientos donde no sabían cómo iba fluctuando su rendimiento, que lo llevaban peor y más atrasado, apretaban un poquito más y llegaban un poco más al fallo, ¿vale? Para tantear y saber qué es lo que tenían que hacer en la competición, porque no lo tenían del todo claro. Entonces iban jugando con ello también, ¿vale? Entonces, hasta aquí tenemos esta diferencia. ¿Qué ocurre ahora con el sexo? Nos gusta mucho también hablar del entrenamiento aplicado a las chicas. Pues bien, algo que se relaciona también mucho con el tipo de fibra, que ahora hablaremos también, será que las mujeres tienen menor efecto en el tapering, lo que sería el aumento del rendimiento, que los hombres. Los hombres le aumenta más el rendimiento esa descarga. Acumulamos más fatiga que ellas, ¿vale? Nos recuperamos peor, por lo tanto, nos hace más falta. A las mujeres, por norma general, les hace falta menos tiempo de descanso, pueden ser más intensos los tapering y les va a generar menos beneficio o menos aumento, por así decirlo, ¿vale? Esto se relaciona mucho también con el tipo de fibra, como decíamos. Las mujeres tienen más cantidad de fibra tipo lentas, ¿vale? Y los hombres más cantidad de fibras tipo rápidas. Y esto es algo que también cuando intentamos comparar de un sexo a otro y vemos cómo le aumenta el rendimiento en porcentaje o estudiamos o vemos una competición, y las chicas se vienen un poco abajo porque no le aumenta tanto respecto a lo que hizo su última sesión SBD pesada. Pero es que si lo comprenden y saben que no pasa nada, y por eso a las chicas normalmente le apretamos más en la SBD para saber, en la última sesión pesada, para saber qué hacer en la competición y que a lo mejor el rendimiento va a fluctuar de cara a 1 kilo o medio kilo y ni siquiera tan solo de 2,5 kilos, ¿vale? En un movimiento como el press de banca o la sentadilla, porque sabemos exactamente que no le va a funcionar tanto. Entonces ahí se le puede apretar un poco más las tuercas de forma general y decirle, oye, la idea va a ser esta, no te vengas tan arriba porque contigo no va a tener tanto efecto. ¿Qué ocurre aquí relacionado con esto? Con el tema de las fibras. Y ahora de nuevo pondremos los ejemplos prácticos que decía Víctor. Tenemos muchos levantadores que hemos visto cómo analizando su pasado, su historia a la hora de introducirse en lo que sería el powerlifting. Antes vemos como velocistas, nadadores, saltadores, lanzadores de fuerza, que son gente con una alta predominancia de fibras rápidas, son personas que se fatigan mucho cuando están entrenando, que normalmente si además vienen del tema de la competición se vienen arriba cuando salen a tarima, y son personas que le cambia muchísimo el rendimiento desde la última sesión pesada programada en el picking hasta lo que sería en la competición. Le aumenta mucho el rendimiento. Me acuerdo perfectamente de un caso como Nolet, que además es velocista olímpico, que compitió hace poco y que le aumentó el rendimiento simplemente por el tapering 20 kilos en sentadilla, que era una auténtica burrada cuando estamos hablando de pasar de 190 a 210 kilos, ¿vale? Solo por esa descarga, por la motivación de la competición, por venirse arriba, por ser el último intento, por darlo todo, por esa capacidad de lucha y explotar. Y además una persona que hace saltos muy grandes cuando se trata de aproximar. Y todo sigue esa misma tendencia. Por eso siempre decimos que está muy bien decir que hay que individualizar al máximo. Pero conocer las tendencias te hace estar un paso por delante, anteponerte a cualquier cosa y conocer realmente todo lo que ocurre y por qué. Otro ejemplo que teníamos era Raúl, que era nadador, también velocista, que también veíamos cómo su rendimiento aumentaba muchísimo de cara de la última sesión pesada a la competición, que se fatigaba también mucho, no era capaz de tolerar normalmente mucho volumen, y podemos irnos también esto relacionándolo con otro apartado, que sería la altura y la anchura de lo que sería esa envergadura y demás. Digamos que cuanto más rango de movimiento, más se fatiga el levantador, ¿verdad? Pues esto va a hacer también que si no tenemos ese peso acorde a esa altura o a esa envergadura y demás, tengamos mucho recorrido. Va a hacer que tengamos mucho efecto de la descarga. Personas altas, personas que tienen poca masa muscular en relación a esa altura, también experimentan mucho recorrido. Otro caso práctico de nuestros levantadores, Sergio de Barcelona, más de 2 metros de altura, una persona que a priori no está hecha para el powerlifting, que es súper currante, que he ido trabajando día a día y que hemos visto como incluso en 3 preparaciones completamente distintas, su rendimiento siempre aumentaba mucho del entrenamiento a la competición. Muchísimo, ¿vale? Mucho más de lo que nosotros creíamos incluso en nuestros mejores días o mejores pronósticos que podríamos creer. Con lo cual, personas altas, personas con largas extremidades y con poca relación altura
peso, también aumentan mucho su rendimiento de forma general. Otro apartado que os podéis llevar a la hora de ver cómo va a fluctuar el rendimiento para determinado tipo de personas. Y Víctor, ¿cuáles eran los casos prácticos que querías tú traernos y explicar? Sí, al final, una vez tenemos ya todas estas tendencias, tenemos que analizar caso a caso cada atleta. En este caso os traigo lo que sería el tapering de Rubén y mío, las diferencias que tenemos de dos atletas en cuanto a nivel similares dentro de sus categorías y que responden totalmente diferentes a ese estímulo y a ese tipo de descarga. ¿Qué le pasa a Rubén? Con Rubén vemos que es un atleta que necesita tirar pesado previo a la competición, necesita tantear esa carga. Además, se recupera bien de esos estímulos pesados, pero por el contrario, le genera muchísima fatiga el trabajo de volumen. ¿Cómo aparece la descarga de Rubén, tanto en sentadilla como en peso muerto? Peso muerto, que es un movimiento que necesita más recuperación, metimos la última sesión pesada a 14 días, pero es que a 7 días metimos una sesión que era entre el opener y el segundo intento, con lo cual era una sesión también pesada. Metimos 2 sesiones pesadas, aunque el tapering empezase a 14 días, que fue la más pesada de la preparación. A 7 días metimos otra y luego metimos otra de activación. Volumen, casi nada. Prácticamente esa single y listo, no metíamos casi nada de volumen. En sentadilla, que es un movimiento que se recupera mejor, metimos 2 singles, una a 14 días y la más pesada a 7. Pero igual, casi nada de volumen y a 5 días, 4 días de la competición metimos una sesión de activación, casi nada de volumen. Un par de series a 2 repeticiones muy ligeras y listo. Es una persona que necesita tirar pesado, que es el estímulo al que mejor se recupera, que recupera rápido, que mantiene un estado de forma durante mucho tiempo, pero que no podemos meterle volumen. Con lo cual su tapering se caracteriza por niveles de volumen muy bajos e intensidades altas. En mi caso, un atleta que como mejor estimo es trabajando a volumen. Es el estímulo al que mejor me encuentro. Me recupero muy bien de sesiones con un volumen alto. Sin embargo, trabajar pesado a mí me destroza. En sentadilla he tenido los problemas a nivel de lesiones. En peso muerto me genera una fatiga brutal. Y no necesito tirar pesado. Yo sé que dependiendo de la carga con la que esté trabajando, porcentajes y repeticiones, sé por dónde anda mi RM. Mi mejor tapering, ¿cómo ha sido? A 10 días del RM, la última sesión pesada de sentadilla. Pero es que la sesión pesada estaba por debajo del segundo intento y prácticamente rozando el opener. Con lo cual, una sesión pesada que es más ligera que la sesión segunda pesada de Rubén. Es decir, él tiene 2 sesiones más pesadas en cuanto a porcentaje del RM que yo, la más pesada de toda la preparación. Sin embargo, mantuve un volumen medio alto hasta prácticamente 4 días del RM. Porque el estímulo es el que mejor me recupero. Si yo me recupero bien de volumen, sin embargo, la intensidad me genera mucha fatiga, hago los picos de intensidad lejos de competición para garantizar ese tiempo de recuperación. En peso muerto, los dos coincidimos con la misma frecuencia. Los dos coincidimos con que el último peso muerto es a 14 días. Sin embargo, el mío a 7 días es una activación. Yo hago un 3x3, meto mucho más volumen que Rubén, el triple de volumen, porque él prácticamente hace single, pero con un porcentaje de RM bajo, en torno al 80%. No tiro nada más pesado. Mantengo esa chispa a nivel de trabajo de volumen, pero bajo drásticamente la intensidad. Con lo cual, mi intensidad relativa de todo es mucho menor que la de Rubén en cuanto a porcentaje. Sin embargo, el volumen es mucho mayor. Dos atletas, que lo normal debería ser lo contrario, porque yo peso más que él. Debería de tener una peor tolerancia a lo que sería el volumen y necesitar más tiempo de recuperación. Y dos atletas con un nivel de la misma altura. Pero es que luego podemos presentar otro caso como el que sería Alfonso Calín, uno de nuestros chicos de menos 83. Una persona que es más fuerte en sentadilla que en peso muerto, pesando menos de 83. Pero sin embargo necesita 14 días una preparación como la mía entre sesiones de peso muerto. Porque un peso muerto le destroza 2 semanas de recuperación. Un ejercicio que no es como a mí, que es que se me da bien y me genera mucha fatiga por la carga que muevo, sino que a él se le da peor que la sentadilla. Y que es un atleta con un peso mucho más bajo, pesa 83 kilos, pero que la fatiga que le genera es muy grande. Y él hace una preparación híbrida entre lo que hace Rubén y lo que hago yo. Porque él ni trabaja con mucho volumen ni trabaja con mucha intensidad.
necesita una recuperación amplia y con bajo volumen y con baja intensidad, porque se destroza a nivel de fatiga y necesita mucho tiempo de recuperación. Entonces estamos viendo cómo conocer esas tendencias va a ser fundamental, pero luego va a haber casos que, aunque no os lo creáis, tenéis que aplicar lo que estáis estudiando. Hay mucha gente que dice, no, es que los 83 deben de hacerlo así. Y aunque vean que su atleta no manifiesta el máximo estado de forma de esa forma, siguen tropezando una y otra vez con lo que se encuentran. Entonces, tenemos que adaptarnos a cada caso, aunque sea totalmente diferente a lo que debería de ser según las normas. Fijaos hasta qué punto estamos trayendo un montón de cosas. Vamos a ir con la última parte que quería añadiros, y es la parte de a nivel mental. Tenéis que aprender a conocer al levantador, cómo funciona cuando estás en tu mejor entorno entrenando y cómo funciona cuando estás en un entorno hostil de competición. Y aquí os traigo el ejemplo que todos conocéis de Antonio, de alias El Tony, que ha sido recientemente campeón de Europa y que es una persona que solo con los entrenamientos de competición, cuando ya va a ponerse la parte de picking, se viene arriba. Pero es que en competición le encanta, le flipa, le gusta competir. Recuerdo que me decía que este año no quería competir y cuando ya se aproximó a la competición estaba deseando y que le habían cancelado la competición ya estaba negro. Entonces, es una persona que se viene arriba, que le gusta, que como a mí le gusta dar ese espectáculo, le gusta hacer de este deporte algo distinto, darse a notar. Entonces, eso es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Y me acuerdo perfectamente en la última descarga de la competición que, aunque le apretamos más de la cuenta y además con menos días de recuperación de lo que le tocaba en la última sesión SBD pesada, era para que coincidiese conmigo, se pudiese venir arriba en el día de la toma de marca. Aún así, en la competición, contra todo pronóstico, mejoró su rendimiento de lo que había hecho 6 días antes, que era algo que por teoría no iba a pasar, pero que sabíamos que Víctor y yo al reunirnos y decir, oye, es joven, acaba de empezar, genera poca fatiga, todavía no es un súper pesado, lo va a aguantar, va a venirse arriba y así fue como ocurrió. Con lo cual el aspecto mental, a diferencia de otros atletas que también tenemos, que les gusta mucho más entrenar en casa, en su entorno, no ser hostil, con todo controlado, su mente bien centrada, ¿vale? Va a ser algo muy importante, porque aunque saquemos unas marcas determinadas en competición, entrenando, a lo mejor en competición tenemos que quitarle un determinado porcentaje o incluso añadírselo solo por este factor. Así que, bueno, hasta aquí creo que hemos dado una chapa increíble. Sabíamos que este tema iba a dar para muchísimo. Muchas gracias por todos los que habéis estado aquí pendientes. Hemos repasado un montón de cosas, qué intensidades, qué rango de repeticiones, qué volumen, si meter sesión en SBD, cómo jugar con las variantes, los auxiliares, los días de recuperación, las diferencias de un movimiento u otro, las características que hacen que aumente más el rendimiento o menos, en qué porcentaje, el apartado psicológico. Son muchísimas cosas, ¿vale? Sabemos que es complicado. Así que para ello, una de las noticias que os queríamos traer y decir es que nos habéis dicho muchísimo que por favor dejemos guardados todos los directos. Van 5 directos ya grabados, un total de 5 horas de formación que realmente jamás pensado que íbamos a poder dar de esta forma gratis, ¿vale? Pero que nos ha gustado mucho la acogida, que nos encanta hablar, nos encanta reunirnos, que nos escuchéis y que nos vayáis diciendo el feedback, que vayáis aprendiendo, ¿vale? Así que esto, que va a ser parte también de todo lo que hablamos en el libro y muchísimo más y un montón de sorpresas que os traemos, os vamos a darlo completamente gratis, os lo vamos a regalar estas 5 formaciones. ¿Cómo? Lo único que tenéis que hacer es suscribiros a la lista de correos que tenemos en nuestra web, ¿vale? Poner vuestro nombre, poner vuestro correo y os enviaremos mañana todo lo que sería las primeras clases, que sería el bloque de hipertrofia, el bloque de fuerza base, que correspondería a el off-season de una preparación, y el jueves lo que serían las últimas 3 clases, bloque de acumulación de volumen, picking y el tapering. 3 horas de la parte competitiva, bien diferenciada para que podáis tener apuntes, para que lo podáis tener guardado y podáis darnos todo el feedback. Así que nos lo habéis pedido muchísimo y os lo vamos a dar, lo vais a tener en formato de YouTube para que lo podáis ver tranquilamente, pero recordad, solo para que os suscribáis al correo de la web. Si ya estáis suscritos, no tendréis ningún tipo de problema. Y la segunda noticia es que queremos realmente que estéis muy pendientes a este fin de semana, porque vamos a anunciar una de las cosas en las que llevamos trabajando más tiempo, dándole muchísimo trabajo. No es solo la que creéis,
no es solo lo que pensáis normalmente, no, es mucho más. Hemos estado trabajando encubierto en otro proyecto muy grande en el que tendréis muchísimas cosas, mucha más información, tanto si eres atleta como si eres entrenador, y que estoy seguro de que os va a encantar. Y además, durante toda esta semana y la semana que viene, vais a tener un montón de contenido del que vamos a ir publicando de todas las temáticas. Así que seguid dándonos feedback. Muchas gracias por estar ahí y os lo agradecemos muchísimo, ¿vale? Y lo dicho, ¿algo que quieras añadir, Víctor? Están preguntando que cómo se suscriben al correo. Directamente entrad en la web, rvstrength.com, lo tenéis en nuestros perfiles, y ahí directamente en la propia página de inicio vais a tener una opción abajo que es suscribirse a la newsletter, a la suscripción de correo. En esta suscripción os llegará ya mañana este primer email, además de todo la información que vamos a ir trabajando. Vais a tener acceso a esa información más privada, solo a los que están suscritos a la newsletter, y además vais a ser los primeros en enteraros de todos los proyectos. Así que si os interesa tener estas 5 horas de formación gratuita, nada más entrar a la web RVStrength y ahí tenéis el enlace a la suscripción. Además, aquí tendréis acceso a artículos que subimos de forma semanal a nuestra web, hablando de un montón de temáticas todos los viernes. Este viernes tendréis otros más de nuevo, además del apartado de nutrición del que se encarga Juanjo. Tendréis entrenamiento para la mujer, toda la parte del suelo pélvico, toda la parte que engloba a lo que hacemos nosotros de programación, de técnica, barras especiales. Así que bueno, podéis echarle tranquilamente un vistazo a toda nuestra web, y si tenéis cualquier tipo de pregunta en estos 5 minutitos que quedan, la resolvemos rápidamente, y si no, finalizamos hasta aquí, y creo que nada más, ¿no? Nada más. Que se preparen Nada para el más. fin de semana. Que se preparen para el fin de semana. Por que fin. Viene muchas cosas. Teníamos muchas ganas de poder sacarlo a la luz por fin. Ya veréis diferentes colaboraciones que también vamos a tener, que estoy seguro que no os esperáis también. Y lo dicho, nada más. Creo que hasta aquí, que podáis resintetizar bien toda la información que os hemos dado y podéis aprender. Pues nada, vamos a ir Pues cortando. nada, chicos. Un saludo a todos los que habéis estado Un aquí en saludo el a todos. directo.